Facultades, su podcast semanal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Un espacio de investigación, experimentación y aprendizaje. Juntos descubriremos proyectos científicos, comunitarios y artístico-culturales de trascendencia para los ecuatorianos y latinoamericanos. ¿Listos? Descubramos juntos nuestras facultades. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Nuestras Facultades, una nueva propuesta en la radio pública del Ecuador. Nos da muchísimo gusto poder dirigirnos a cada uno de ustedes por medio de la frecuencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Les saluda Fabián Freire Jaramillo, productor de medios independiente y doctor en educación, especializado en educación de adultos y liderazgo organizacional. Tendré el honor semana a semana de ser el interlocutor de este programa, Nuestras Facultades. En el episodio de hoy, a manera de bienvenida, presentaremos la filosofía que informa este emprendimiento comunicacional y tendremos el honor de escuchar un mensaje inspirador y reflexivo del maestro espiritual y sacerdote solar inca Apum Ñaupani Puma, quien nos comparte palabras muy necesarias para estos tiempos convulsivos en que vivimos. Pero lo que sí sé es que las profecías se han cumplido. 30 años de mi vida camino en ese mensaje de la profecía, que al final de tantos años de caminar por estos países, por este planeta y sus culturas, me di cuenta que llegamos a lo mismo. Todas las culturas solares del planeta anuncian el final de un tiempo y el comienzo de otro. Amigos, quédense en sintonía para escuchar la entrevista completa con el maestro espiritual Ñaupani Puma. Tan solo unos pocos minutos. Pero antes que nada, queremos agradecer a los jóvenes productores de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigida por Marcelo Negrete y su pequeño pero muy aguerrido equipo de colaboradores, quienes han apostado por democratizar las ondas radiales, brindándonos este espacio a la par con otras organizaciones comunitarias. El afán al final del día es renovar la programación de la tradicional y muy querida Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM, que ahora es accesible también alrededor del mundo de manera digital por www.radiocce.com. Muy bien. ¿Por qué el nombre de este programa? Nuestras Facultades. Sencillamente, hemos querido expandir e incluso problematizar nuestro entendimiento acerca de las innumerables habilidades y capacidades humanas, rescatando el concepto facultad y su plural facultades del contexto primordialmente académico en el que ha sido enmarcado por tradición o norma social. Cuando en verdad nuestras facultades humanas van mucho más allá de lo que podemos aprender en un salón universitario o del título académico que lleguemos a obtener para colgar de una pared de oficina. Nuestro afán es invitar a la audiencia y en especial a los jóvenes, quienes están en busca de una vocación o profesión que al final del día forme su identidad en la economía social. Invitarles a considerar y sobre todo a sentir que su valor como persona y su desarrollo personal van de igual manera mucho más allá de su educación formal o de la función que cumplan como empleados o profesionales. Este, en definitiva, es un proyecto humanista que nos invita a entender que nuestra obligación para con nosotros mismos y para con nuestros prójimos y comunidades es cultivarnos y florecer como seres humanos para crear un mejor contexto social y comunitario, respetuosos de nuestro medio ambiente y por ende haciendo de nuestro Ecuador un ejemplo en la región y el mundo. Habiendo confrontado a diario la enfermedad y la muerte, como lo hemos hecho por los 2 últimos años, es lo mínimo que debemos hacer. Explorar en verdad cuáles son nuestras facultades que le dan sentido a nuestra vida de una forma respetuosa tanto individual como colectivamente. Ya que si algo hemos de haber aprendido durante la pandemia es, número 1, conocernos mejor a nosotros mismos y 2, que todos, personas, comunidades, incluso países, somos interdependientes con el medio ambiente y corresponsables de nuestro bienestar
calidad de vida y futuro en común. Bienvenidos sean entonces, queridos amigos, a Nuestras Facultades, en este podcast semanal que se transmitirá todos los martes de 4 a 5 de la tarde para juntos explorar nuestra humanidad y sus múltiples formas de conocimiento, expresado en proyectos científicos, artísticos y de saberes ancestrales. Es nuestra aspiración que este espacio genere lazos con la comunidad para que juntos, radiodifusores y público en general, traduzcamos la ciencia, el arte y la cultura al sentir y saber ciudadano, y así socializar el conocimiento a través de la radio. Mediante un formato documental basado en entrevistas directas y observaciones de campo con investigadores, artistas y creadores nacionales e internacionales, Nuestras Facultades explorará un abanico de temas de relevancia social, siempre desde un lente humanista y de justicia social, generando interrogantes, conceptualizaciones y soluciones interdisciplinarias frente a temas tan diversos y complejos como la espiritualidad humana, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental, violencia de género, ciencia y tecnología, salud y alimentación, economía y seguridad, futuro del trabajo, diseño y urbanismo, inequidad social, entre otros. Para quienes recién nos sintonizan, estamos transmitiendo el primer episodio de Nuestras Facultades. Habiendo presentado la filosofía que informa este programa, ahora vamos a pasar revista al contexto actual que enmarca el lanzamiento de este nuevo espacio radial. Así pues, durante los 2 últimos años hemos vivido el entorno de una pandemia causada por el coronavirus, que no solo ha alterado nuestro ritmo de vida habitual, sino que ha exacerbado las dinámicas y tensiones sociales, ambientales y políticas preexistentes en nuestras sociedades. A nivel nacional y hasta la fecha, Ecuador registra cerca de 870,000 casos confirmados de COVID-19 y 35,600 muertes según los datos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Globalmente, a la fecha, la misma OMS ha confirmado alrededor de 515 millones de casos de COVID-19 y 6,250,000 muertes, indicando que tales cifras no representan la real sobremortalidad causada por la pandemia, ya que se estima que el verdadero número de muertos a la fecha sea de entre 13,3 y 16,6 millones de personas, siempre de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En definitiva, no ha habido un sector de nuestra sociedad que no se haya visto afectada por este diminuto virus, portador de enfermedad y muerte, pero a su vez portador de un poder inimaginable para detener las economías e industrias más poderosas del planeta. Y así de paso, capaz de brindar a la humanidad una singular oportunidad para replantearnos todo, desde nuestra relación con el medio ambiente, con el trabajo y hasta con nuestras propias familias, al seno de hogares convertidos en oficinas y aulas virtuales. Contextos laborales, escolares y universitarios, e incluso la manera de frecuentar a nuestros familiares y amigos han sido trastocados, limitando nuestra convivencia a interacciones físicas mediadas por asfixiantes mascarillas y a periodos de autoconfinamiento mitigados por una incorpórea virtualidad. En fin, la pandemia ha sido también una oportunidad para replantearnos prioridades a todo nivel, personal, comunal, social e incluso nacional y mundial. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras razones y maneras de vivir? Y por qué no, ¿cómo manifestamos nuestra espiritualidad al vislumbrar a diario la cara de la muerte? Sin embargo, ¿hemos en verdad confrontado tales inquietudes en nuestro interior? ¿O como sociedad nos hemos detenido a reflexionar sobre cómo deseamos resurgir de este periodo tan dramático para la humanidad? Pareciera que la Madre Tierra y por ende la humanidad ha entrado en una etapa decisiva de cambios, causados directamente por el ser humano en esta era denominada como el Antropoceno, periodo en el que nuestra especie humana ha sido capaz de influir, cambiar e incluso destruir el clima de nuestro planeta, arrasando recursos naturales, culturas y ecosistemas enteros con fines de lucro. Todo bajo falsos ideales que prometen un bien mayor, pero que producen primordialmente decadencia, enfermedad y muerte. Para muestra, henos aquí lidiando con innumerables brotes, variantes y olas de contagios. Pero no decimos esto solo por la crisis sanitaria,
sino también por los aluviones que arrasan a nuestros vecinos en Quito, a comunidades aledañas a los ríos de Cotopaxi y a lo largo de nuestro país. Alrededor del mundo, en adición, incendios consumen bosques y comunidades. Oscilamos entre inundaciones y sequías extremas. Y como si todo esto no fuera suficiente, ahora un nuevo enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, aupada esta última por Estados Unidos y las naciones de Occidente, nos traerá consecuencias imprevisibles, que ya vislumbran el encarecimiento de los precios de la energía, escasez de alimentos y un desbalance en la cadena de productos a nivel mundial. En su conjunto, tales manifestaciones extremas deberían invitarnos a la reflexión, al situarnos y sentirnos en el centro de un gran cambio de época. Sin embargo, lo prioritario desde la oficialidad resulta siempre ser la reactivación económica, a cualquier costo, para poner a la gente a trabajar. Justas aspiraciones en cualquier otro tiempo. Tal premura, empero, nos priva de llorar a nuestros muertos y de darle sentido a lo que hemos vivido en los últimos años. Tal premura no genera aprendizaje individual, mucho menos colectivo, de la complejidad e interdependencia de los sistemas políticos, tecnológicos y económicos que nos han traído a este extremo. Al tiempo que nos apresuramos a reconstruir los mismos patrones destructivos que nos han conducido a este punto de quiebre global. Bajo ningún concepto es el afán de este programa deprimir a nuestra audiencia con tan largo listado de problemas por solucionar. Muy por el contrario, para el moderador de este programa, un quiteño con padres oriundos de la provincia de El Oro, el objetivo es que nos reconozcamos a nosotros mismos y a nuestro país como un entorno fascinante, con un potencial ilimitado que solo los ecuatorianos podemos atrevernos a imaginar y construir como una alternativa. Optimista, llena de colores, salud y vida, que contraste frente a los cuadros temerosos, enfermizos y decadentes que se esparcen por el mundo. Al recorrer nuestra geografía para recopilar historias de conocimiento y facultades humanas para este programa, hemos constatado una y otra vez la gran capacidad y dignidad de nuestra gente, la abundancia de nuestros recursos naturales, la creatividad y espíritu innovador de nuestros jóvenes, así como la curiosidad y rigurosidad de nuestros investigadores y la sabiduría milenaria de nuestros hermanos indígenas. Todos quienes en medio de la adversidad e inseguridad actual seguimos trabajando día a día por nuestros anhelos. Es por eso que este programa procurará abrir un espacio para la reflexión y el diálogo acerca de lo que en verdad comprende desarrollar nuestras facultades humanas, en momentos en que nuestro país, nuestro continente y nuestro planeta entero demandan una nueva humanidad. Vaya empresa. Con ese fin, semana a semana escucharemos de personajes y actores sobresalientes quienes desde sus trincheras nos dan ejemplo del espíritu resiliente, creativo e innovador de lo que un pueblo nuevo, consciente de su responsabilidad con el prójimo y su entorno, puede y debe hacer en estos tiempos críticos de transición. Nuestras facultades es una invitación para que la ciudadanía y la juventud en particular se involucren en los temas que nos competen a todos y los que definirán el porvenir que escogemos para nosotros y las futuras generaciones. Les esperamos entonces, queridos amigos, cada martes de 4 a 5 de la tarde en este espacio de radio pública, compartido en democracia por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Bienvenidos y desde ya gracias por acompañarnos a investigar, descubrir y potenciar juntos nuestras facultades. Muy bien, finalmente y de acuerdo a lo prometido, ahora sí escuchemos con atención las palabras del maestro espiritual y sacerdote solar inca Apum Ñaupani Puma, quien una tarde de lluvia en la amazónica provincia de Napo, Ecuador, nos recibió muy cordialmente en su templo espiritual, un templo a la naturaleza y a la energía Munay Suyu del amor, para brindar a este programa y a toda su audiencia una bendición solar en nuestro camino del renacer de la luz, renacer del conocimiento y la conciencia. Escuchemos. Maestro, agradeciéndole infinitamente por su bienvenida en el Munay Suyu de la provincia de Napo. ¿Qué palabras tiene para los jóvenes en especial y para toda Latinoamérica en estos días? ¿Cómo podemos sobrellevar lo que estamos viviendo? Por favor. Bueno, también mi gratitud para todas las personas que estos mensajes les llegue,
puedan escucharlo. Y mi saludo profundo desde las tierras del Munaisuyo, desde la Amazonía ecuatoriana. Exactamente como usted dice, estamos viviendo tiempos muy difíciles donde la humanidad ya decidió un camino. En tiempos pasados se hablaba de las profecías de un nuevo tiempo. Las profecías se han cumplido. 30 años de mi vida camino en ese mensaje de la profecía, en ese conocer y aprender mejor las otras profecías, que al final de tantos años de caminar por estos países, por este planeta y sus culturas, me di cuenta que llegamos a lo mismo. Todas las culturas solares del planeta anuncian el final de un tiempo y el comienzo de otro. La cultura solar anuncia, aparte del final y el comienzo, de que puede ser violento o puede ser armónico. El humano, como hijo de la naturaleza, hijo del sol luz, puede decidir, así lo dijo la cultura solar inca, puede decidir qué camino tomar, si es el camino de armonía o es el camino violento. Eso hace en la época inca, cuando se fueron los incas de este planeta. El día de hoy hemos visto qué es lo que hemos decidido. Y realmente el ser humano no lo decidió. El sistema manipulador que esclaviza al ser humano, que manipula al ser humano, es el que sabe inteligentemente crear sistemas de vida, manipularlo en un mundo de confort, en un mundo de ilusión, hacerle que tome este camino de la violencia. ¿Violencia en qué sentido? En el consumismo, por ejemplo, en el alimentarse de la comida chatarra, en el pensar negativo, en el actuar violento. En todas estas formas negativas de manifestación, el ser humano está tomando el camino de la violencia, el camino de la no armonía para la nueva era, lo cual se anunció que debemos hacer conciencia. Naturalmente, un sistema manipulador no le interesa que el ser humano tenga conciencia. Nos mantiene engañados bajo una creencia de un mundo de confort, de un mundo de ilusión. En pocas palabras, de un mundo de esclavitud de conciencia. No hace que el ser humano crezca en conciencia, hace que el ser humano crezca en egoísmo. Y el egoísmo lleva con toda esa historia que hemos visto. Lleva las enfermedades, la violencia, la destrucción de un humano al otro humano. No solo eso, lleva también la destrucción de la misma Pachamama, de la misma Madre Tierra. Es en el sentido de la Tierra, en el sentido de los mundos, el mundo que hemos creado. Hablar de creado porque el ser humano ha creado un mundo para él, un mundo que se separó de la naturaleza, un mundo que se hizo egoísta y quiso llenar de cemento y plástico todo su entorno, separando los pisos de la naturaleza, lleno de cementos, separando el cielo con toda la contaminación, no solamente de las máquinas, sino de las mentes, los pensamientos y las palabras agresivas del ser humano, negativas del ser humano. Eso hace que la conexión con el cielo, con el cosmos, con el Padre Sol, con la luz, no sea una conexión pura y directa. Y de la misma forma, la conexión con la tierra lo mismo. Solamente le doy un ejemplo. Si ahora mismo cojo una plantita, un arbolito y quiero sembrarlo y le pongo abajo en el suelo cemento, ese árbol no crece. Y lo voy a ilusionar al árbol, lo voy a engañar, le voy a decir, mira, te pongo abono, te pongo químico, te pongo todo para que crezcas. Y no tengas que estar en el monte, en el campo. El árbol va a sufrir y crecer sufriendo, porque no tiene los nutrientes, no tiene lo necesario para poder absorber esa vitalidad natural que existe en la Pacha, en el cosmos. Y el árbol también necesita lo de arriba. Pero ¿qué pasa si el aire está contaminado? Contaminado de energías, de pensamientos, de una conciencia humana que no ha vibrado alto, que estamos vibrando bajo, de violencia, de miedos, de pánicos, de incertidumbres. Eso vibra aquí como energía, más la contaminación, como decía, de las máquinas, de las industrias. Todo eso hace que el arbolito tampoco reciba lo suficientes energía de luz para poder crecer. Entonces, arriba lo tienen limitado, abajo limitado.
y crece como hacen en esos grandes centros comerciales, en esos malls, plantas de plástico artificiales, crece artificialmente. Entonces, el humano que siembra esa planta de esa forma se convierte en su creador y le dice cómo vivir y cuándo vivir y hasta dónde vivir. Entonces, así más o menos doy un ejemplo cómo la humanidad, el humano, aceptó que el sistema lo haga creer y vivir de esa forma. Si observan las ciudades, se van a dar cuenta. Lo que acabo de decir del arbolito o de la plantita es lo mismo en una ciudad, exactamente lo mismo. El humano que está dentro de una ciudad está rodeado de los pánicos, los miedos, las inseguridades, los temores en todo sentido, energía negativa. Y por el piso no le entra energía. Y la comida que le dan, comida de chatarra. ¿Se dan cuenta? Entonces, como no tiene una base, no tiene su raíz bien arraizada, ni las coronas bien conectadas con el cielo, es un humano fácil de manipular. Ese es el mundo que hemos creado. Justamente es las realidades que hemos creado en todo el planeta Tierra. Los unos con más confort, los otros con menos, pero al final todos con mundos de ilusiones. Eso son profecías, tanto en la realidad de nuestro mundo social, mundo humano, como en el mundo del planeta, se ha hecho lo mismo. No hemos desarrollado una conciencia capaz de vivir en armonía, en buena relación con nuestro entorno, o sea, con la madre naturaleza. No lo hemos hecho. Hemos sido tan egoístas y hemos sido tan débiles de no ser independientes, libres de conciencia y descubrir qué hay más allá de lo que me enseña el sistema de vida, qué hay más allá de lo que el sistema manipulador me presenta como ilusión. No hemos tenido ese valor de caminar el sendero de la luz, el sendero de la iluminación, el sendero de la conciencia, del hombre inteligente que sabe que hay algo más de lo que le presentan en la pantalla, de lo que le presentan en la ilusión, que hay algo más detrás de la chatarra, algo más detrás de la contaminación. Entonces, eso es lo que puedo decir en relación a nuestra realidad, nuestro mundo, nuestras profecías. O sea, estamos viviendo, sí, el final de un tiempo que lo estamos recordando, un planeta sano, humanos más honrados, más sinceros, con más corazón sano. Pero hoy día ya entramos a otra realidad, otro mundo, que lo vemos fácilmente. Un mundo, como decía antes usted, un mundo que acaba de tener una pandemia, un planeta entero, que por primera vez en la historia se lo manipuló y lo tuvieron encerrado, con los miedos de muerte, de enfermedad, con virus ilusorios posiblemente, que hicieron que la humanidad viva esa realidad, enmascarados, ¿no?, respirando su aire propio contaminado, esperando qué deciden las autoridades en esta pandemia, que ya fue un final del mundo. Todo esto es un final del mundo. Ni bien termina lo uno y comienza lo otro, ¿no? Comienzan las guerras, comienza la violencia entre humanos. Pero todo eso se va a dar cuenta que solamente lo lleva a un solo momento. Al momento en el cual se da cuenta que ya termina un mundo y está listo para el otro. Pero ¿qué mundo vamos a recibir? ¿Es un mundo de armonía o es un mundo de violencia, de miedo, de pánicos, de energías que hacen que nuestro corazón cada vez se congele, cada vez nuestro corazón se pone de piedra, no puede ni desarrollar, hasta la piedra puede hablar y moverse, nuestro corazón ya no puede más. Nuestro corazón debería estar así, miren, la energía del corazón, brillando en esta época, en este tiempo. Si ya hace 500 años lo pudieron hacer, hombres aquí, humanos aquí en estas tierras iluminaban, hoy día el humano debería estar iluminado, pero no lo hemos alcanzado. Se ha truncado nuestro desarrollo espiritual, se ha bloqueado nuestro desarrollo de conciencia. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo el ser humano puede tratar de ver la historia, recordar un poco
de estas culturas que sí lograron armonizar su vida para llevar una vida más feliz al final de cuentas, porque no queremos riquezas, queremos felicidad. Mire, al decir una manipulación es en el sentido que el humano, especialmente los grandes líderes, si dejaran que sus corazones hablaran, buscaran caminos de armonía, buscaran caminos de paz, ya que los líderes siempre en un pasado fueron los maestros espirituales, las personas que caminaron un camino de conciencia para poder hacer el bien a su prójimo, para poder velar por los intereses de su prójimo, de su pueblo, de su comunidad, de su tierra, de su lugar de origen. Esos líderes se juntaban y veían el progreso de todos los demás. No pensaban en sí mismos como un egoísta, sino más bien ser líder significa pensar en los demás, pero pensar desde los sentimientos, desde el corazón, desde la mente sabia, equilibrada, no del egoísmo, ni de alguna energía negativa que influencie esos actos tan bajos humanos. Entonces, el día de hoy, cada vez se hace difícil a los líderes poder actuar de esa forma. Por más que haya más derechos o más leyes que protejan o ayuden al desarrollo humano, sin embargo, cada vez hay tendencias de humanos que tratan de aprovecharse de los otros humanos. Seguramente hay líderes excelentes en el mundo, a los cuales hay que aplaudir y felicitar, que saben su tarea como maestros o líderes. Pero, asimismo, hay líderes que piensan solo en su interés personal, a causa del propio ser humano, sus hermanos comuneros, sus hermanos de su patria, sacan provecho, sin importar el daño, tanto en el momento como en el futuro, a sus hermanos, como digo, o a su propia tierra. Entonces, eso es manipulación, porque el humano no debe de actuar así. Debe ser sincero desde un comienzo hasta un final. Debe de obrar desde sus intereses más puros. Si actuáramos de esa forma, ni siquiera tendríamos que pensar en las guerras, ni siquiera tendríamos que pensar en el momento que está viviendo el planeta contaminado, destruido, sino que estuviéramos viviendo en un país, en un planeta, en una naturaleza, en un país tan armonioso y tan natural como debería de ser. No es que el humano es menos inteligente que un pajarito, que un monito o que un árbol. No es menos inteligente. Pero ese pajarito, ese monito o ese árbol o ese río sagrado sabe convivir entre ellos. Sabe cómo vivir el uno con el otro sin destruir al otro. Sabe la relación que debe de haber mutua entre los seres naturales de este planeta e incluso con las mismas estrellas, o sea, el cielo, los mundos de afuera, lo sabe. Entonces, esa armonía tan fácil de aprender, las hemos olvidado o de una forma manipuladora han hecho que nos hayamos olvidado con el paso del tiempo y demos más importancia al consumismo, más importancia al falso poder, ¿no? A la economía, y hemos olvidado los valores humanos, los valores ancestrales que nos enseñaban a convivir en armonía, que nos enseñaban a ser recíprocos, a ser gratos, a ser humildes, a ser conscientes de ese afecto, ese cariño, ese amor a los seres que nos rodean. Eso es la diferencia. En ese tiempo pasado, pues las culturas del mundo que sabían eso, lo comprendían, lo vivían, esas culturas lograron desarrollos que hasta el día de hoy el pueblo o la humanidad no lo va a desarrollar. Solamente el hecho de entender que es una minga o minga es juntarse todos de un sector por una obra común para todos, sin pensar en el dinero, sin pensar cuál es el provecho que cada uno saca, sin pensar que el uno quiere menos que el otro aportar o ayudar. Todos estaban convocados con la palabra minga
a colaborar por el bien del otro o por el bien de la naturaleza, ya sea por una cabaña que a alguien se le ha dañado, o por un camino que no estaba listo, o por alguna necesidad, el sembrío, los canales de agua, muchas cosas necesarias en el pasado. Esos principios el día de hoy no hay. Como ustedes ven, si pasa algo, esperábamos siempre que las autoridades la hagan y no tenemos la suficiente fuerza de nosotros mismos buscar una solución, sino que esperamos. Las autoridades pues no tienen siempre ni el tiempo ni el capital para ayudar en todas las obras. Nos dejan y así aumenta la criminalidad, aumenta la pobreza, aumenta de todo. ¿Por qué nuestras obras principales, nuestros elementos básicos de vida no hay? Hay tan poco que hay que lucharlo para, con lo poco que hay, sobrevivir. Eso no existía en el pasado. En el pasado había suficiente de comer, suficiente de los caminos, las aguas, los canales, los andenes, todo lo que hacía falta para sobrevivir. Pero todo eso requiere un cierto concepto diferente de vida, el concepto comunal, no el concepto egoísta, sino el concepto comunal de velar por el otro, en la reciprocidad. Si yo hago un bien, me harán un bien. Todo es un intercambio de bienes, un servicio, un favor que se presta a la otra persona, a la misma naturaleza. Si yo la cuido, ella me cuida, me da un fruto, me da un legumbre. Así era el desarrollo de las culturas solares. Esa armonía hacía que la cultura hayan desarrollado en ese aspecto de la luz. Quédense con nosotros. Volvemos pronto con Nuestras Facultades, su espacio de investigación, análisis y diálogo directo con científicos, artistas y creadores culturales. Encuentra toda la información de la Casa de las Culturas en un solo clic. Biblioteca, fomento artístico y cultural, museos, cinemateca, publicaciones. Conoce el trabajo que se realiza en los núcleos provinciales. Visita nuestra casa, la Casa de las Culturas. www.casadelacultura.gov.es. La cultura de prevención salva vidas. ¿Sabes por qué debes usar mascarilla? Porque así impides que el coronavirus ingrese por tu boca o nariz y evitarás contagiar a los demás. La mascarilla se debe utilizar siempre que salgas de casa. Cubre siempre tu boca y nariz y ajústala bien. Para toser o estornudar, no te la quites. Recuerda que las mascarillas desechables no son reutilizables. Evita tocar su parte frontal, ya que está expuesta a bacterias ambientales. Por una cultura de prevención que salva vidas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Encuentra toda la información de la Casa de las Culturas en un solo clic. Conoce la gestión que se realiza en la Casa de las Culturas. Visita nuestra página de Facebook e interactúa con nosotros en @Casa de las Culturas ES. ¿Listos? Continuemos explorando, experimentando y aprendiendo acerca de nuestras facultades. A continuación, la segunda parte de nuestra entrevista especial con el sacerdote solar inca Ñaupani Puma. En el estreno de tu podcast semanal, Nuestras Facultades. Para nuestros jóvenes que están buscando una vocación para sus estudios, para un camino para su vida en sí, ¿qué palabras tiene ahora que por una parte existe la influencia del sistema que quiere profesionales que engrosen las filas laborales y por otra que
puedan también mantener una visión de desarrollo humano más allá de solo un título o una profesión? Bueno, de mi parte muy personal, ¿no? Tomando en relación toda una cultura solar inca que posiblemente me da una cierta seguridad viendo la visión cómo está el mundo y cómo ha ido cambiando en los últimos 30 años. Tengo como mensaje muy sencillo, es que el humano se encuentre en sí mismo, que el humano no solamente sea como un borreguito o como una marioneta, sino que sí es importante aprender, entender la vida, estudiar, pero también es importante el desarrollo espiritual. La humanidad está como está porque ha olvidado el verdadero desarrollo espiritual. No tiene nada que ver con religión o algún tema de secta o de creencia, sino es la sabiduría ancestral que cultivamos para que nuestra conciencia crezca, para que seamos humanos libres en todo momento. Entonces, eso es lo que más observado que hemos olvidado. Nos educan de cierta forma para servir un sistema donde ya los profesionales, incluso los que tendrán mucho más posibilidades de llegar a posgrados y otras cosas, tendrán mejores trabajos. La mayoría se quedará sin trabajo, a engrosar las filas de los desempleados, a hacer lo que se puede, a emplearse de oficinistas o de alguna parte en algún lugar donde le den un trabajo. Para eso perdieron su vida, 6 años de escuela, 6 años de colegio, otros 6 años de universidad, cuando pudieron haber aprendido algo más que les haga entender que la vida no solamente es un camino. La vida tiene varios caminos que hay que irlo desarrollando en el paso del tiempo. Uno de ellos, como digo, es la educación espiritual. Si son profesionales que su corazón haya vibrado, que su vientre, sus sentimientos sepan expresar, nunca tuviéramos como está destruida nuestra naturaleza, nuestro planeta. Si no más bien tuviéramos un planeta cuidado y protegido, al igual que la humanidad, sus propios hermanos. Pero en el sistema que se ha desarrollado, no existe eso, sino existe más bien una corrupción, de una lucha del egoísmo del uno contra el otro, la competencia de quién llega más allá en su aprendizaje, pero ¿para qué? Para seguir sirviendo al sistema. Y el resto son como más o menos niveles inferiores de servicio. Entonces, ese poquito de tomarnos el tiempo y de comprender un poco más qué es la conciencia humana, qué es el corazón puro, qué es la iluminación, qué es la energía del espíritu, la energía que existe, que no solamente se la ve cuando alzamos una piedra, sino que detrás de este cuerpo hay un espíritu que hace que yo piense y sienta, que hace que yo manifieste el mundo que me rodea. Esa conciencia o ese espíritu es donde nosotros tenemos que nuevamente, como consejo, empezar a estudiarlo, a comprenderlo, a integrarlo en nuestras vidas, hacerlo parte de nuestras vidas, desde el momento que nos levantamos siendo gratos, desde tomar un vasito de agua haciendo conciencia que esa agua es vida y me transmite vida, no vivir por vivir. Entonces, a los profesionales que estén escuchando o las personas que estén encaminándose hacia un estudio, recuerde que hay mucha más diversidad, que los caminos también necesitan de personas que sepan sobre nuestras raíces, nuestra espiritualidad, nuestra energía, nuestra conciencia. Tal vez así da la posibilidad a que otras personas sean estudiadas o sean capacitadas, se les pueda ayudar comprendiendo que hay algo más allá de solamente libros, papeles, diplomas. Hay algo más allá que nosotros llamamos Munay, energía manifestadora, energía creadora de amor, que nace en base a los sentimientos puros y los pensamientos nobles del ser humano. Hayaya.
¿Habrá algún ejercicio que estos jóvenes, estos profesionales puedan hacer en la naturaleza o en sus hogares del tipo práctico que usted comparte en sus talleres, que tal vez en este momento quisiera compartir? En realidad, los cursos que se dan aquí en Munaisuyo llevan un proceso de preparación, de dieta, de ayunos, de peregrinaje, y luego de eso empezamos con nuestros saberes ancestrales, que son conocimientos milenarios, que no lo compartimos así fácilmente, porque las personas pueden utilizar con el ego, y queremos que el humano se limpie de esa energía de egoísmo, para poder utilizar esos poderes espirituales por el bien propio de la persona, por el bien comunal y por el bien del planeta donde vivimos. Entonces, es un poco difícil así mencionar ejercicios cuando no se conoce un camino espiritual de una cultura solar, por ejemplo. Pero sí puedo dar una recomendación para poder empezar a comprender qué es la conciencia. Por ejemplo, uno de los pasos para salir de la ilusión en la que viven los mundos, o hablando de la humanidad, las realidades que no son las verdades, es, por ejemplo, levantarse y hacer conciencia ya en la mañana, una forma de meditar, y preguntarse quién realmente soy. Posiblemente es Pepito, Juanito, Carlos, María, Teresa, posiblemente. Pero ese Pepito, Juanito, Carlos, María o Teresa es algo más que solo una Teresa, entre miles de Teresa, o entre miles de Juanito y tantas otras personas del mundo. Es algo más que eso. Y no como una máquina que se levanta, trabaja, estudia, trabaja, se cuida, se sana, se enferma y al final muere y repite esto cíclicamente y no sale de esto como esos ratoncitos que están en los laboratorios de experimento y corren y nunca cambia su vida. Y se encasillan a vivir de esa forma, se esclavizan, en otras palabras, a vivir de esa forma, sirviendo a un sistema que los manipula, en otras palabras. Entonces, lo que sería recomendable, por lógica, es comprender ese algo más. Y ese algo más es preguntarse, bueno, ¿quién soy yo? Puede ser que hoy día sea Juanito, Pepito, Carlos, Luis, pero encontrarme dentro, a mí mismo, en ese cerrar los ojos, en ese sentir, despertarme, mirar al Padre Sol, la luz, mirar por lo menos 30 segundos el cielo, cerrar los ojos y nuevamente hacer que haga efecto esa luz. Y empezar en esa forma de preguntarme, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy en este planeta? Para servir un sistema que no ha mejorado la historia. 500 años estamos en decadencia. Y es la historia más oscura de la humanidad, la decadencia más horrible que ha vivido el humano. No ha mejorado. Entonces, servir a ese sistema que no ha mejorado nuestra historia humana. Hacerse esa reflexión. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer en esta situación? ¿Cuál es mi verdadero camino en esta existencia que tengo? Seguramente, al final va a decir, no, yo sí sigo siendo Luis, Carlos, Teresa, Pedro, puede ser que sigo siendo esa persona. Pero al momento de encontrar el sentido de vivir, el sentido de la vida, en ese momento aparece que ya esa Teresa, por ejemplo, tiene una forma diferente. Esa Teresa ya tiene un cuerpo. Y todos los otros rostros que tuvieron como Teresa, como Luis y como tantas personas, todos esos rostros solo eran máscaras, todos esos papeles, diplomas, presentaciones eran máscaras. No fui sincero, no pude presentarme yo mismo, siempre traté de mantenerme una apariencia, una ilusión que a veces los padres mismos le hacen creer, tú tienes que ser así, este es tu camino, tienes que aprender, tienes que estudiar esto. Una ilusión que el sistema también dice, este es tu camino, este es tu meta, tienes que competir, tienes que llegar al máximo a costa de los demás. Una ilusión, hasta en las relaciones personales con las parejas, una ilusión. En el momento que saque todo de mí, todas esas ilusiones, en ese momento
voy dándome cuenta qué es lo que queda en mi ser. Y al final me voy a dar cuenta que posiblemente todavía existe, digamos, Martín, digamos Luis. Y si es Martín o si es Luis, estarán ahí. Y esa persona se dará cuenta lo que realmente es. Y ahí encontrará sus propios valores, va a decir, sí, a pesar de todo sigo siendo un hombre bueno, soy un hombre sincero, pero no he hecho esto y esto que pude haber hecho en esta vida. Entonces ahí se va formando su ser. Ese ejercicio cada mañana logrará hacer que usted comience el despertar de conciencia. Porque ahí presentará su ser. En el momento que presente su ser, en el momento que usted esté listo y capaz de presentar lo que realmente es en este mundo, en ese momento, solamente en ese momento, es la persona sincera y pura que puede convivir al servicio de los humanos, al servicio de la naturaleza y a su propio interés de humano que está listo para desarrollarse y caminar un sendero de luz. Finalmente, maestro, estos conceptos que pueden ser a veces etéreos y difíciles de entender, como la iluminación, la espiritualidad, ser seres de luz, comparta con nosotros cómo alguien en su día a día puede hacer sentido de esto y a la vez tratar de reconocernos como seres más allá del cuerpo que abandonaremos alguna vez. En sus libros habla de la cultura Amu y de los Nuñakis. ¿Cómo uno puede empezar a tener conciencia de esto que no necesariamente se ve a ojo cotidianamente? Sí, le comprendo. Mire, si cuando observamos en la tierra, ¿no?, encontramos a veces restos ancestrales de mamuts, de seres gigantes que hoy día no existen. Significa que por alguna razón el tiempo pasó y cambió todo. Hoy día los grandes dinosaurios pueden ser una avecita, como una gallina. Así dicen, ¿no es cierto?, que eso se ha ido desarrollando para poder sobrevivir, y la naturaleza es sabia y va adaptando las cosas en el desarrollo de que lo llamamos nosotros el desarrollo de la pacha, el crecimiento o el desarrollo de una creación, lo que llaman evolución. Entonces, todo va cambiando y todo va de cierta forma mejorando a cierto punto de llegar a su origen. En un origen, como cuentan nuestros ancestros, hubo una explosión cósmica. O sea, de una explosión cósmica, de un fuego gigante, ¿no?, explota el pensamiento del gran creador, se crea la luz. Y de esa luz se enfría, se crea la materia, se crea el polvo cósmico, se crean los planetas, se crea la vida misma. Entonces, en un origen hay una explosión que crea la luz. Esto quiere decir que hoy día no podemos ver por todas partes la luz, apenas cuando brilla el sol. Sin embargo, todo lo que está creado y manifestado se ha creado a través de la luz. El arbolito, si crece, es porque la luz le hace crecer. Nuestro cuerpo humano también. Los alimentos no es otra cosa que la luz condensada que está ahí dentro de los frutos y los legumbres y de todo, incluso hasta de la carne, de todo existente, está la luz. La luz se manifiesta y se convierte en lo que llamamos la materia, ¿no?, en lo que llamamos la Pachamama. La Pachamama pone su materia, viene la luz, como que se fecundan y se crea la vida. Entonces todo lo vivo, todo lo existente, dentro de ello está la energía de la luz y la energía del polvo cósmico, la tierra, la materia, la Pachamama. Entonces esa combinación de luz y materia hace posible la vida. Ahora, ¿por qué cuento eso? Si entendemos eso como personas pensantes, sintientes, como personas estudiadas, ¿no?, seguro otro lo explica diferente o más sabio de la ciencia, pero si comprendemos eso o lo entendemos así de esa forma, nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que si en todo hay luz, en nuestro cuerpo también hay luz. Podemos llamarla energía, un cuerpo energético.
En palabras castellanas es espíritu, ¿no es cierto? El día de hoy estamos a un nivel, digamos, de esas palabras modernas, evolución, a un nivel de crecimiento, de desarrollo de la explosión cósmica, de la creación. Ahora estamos en la manifestación. Entonces, estamos en un paso, en una etapa. Pero ¿qué pasaría si está todo en armonía y pasarían otros miles de años? Seguramente no nos vamos a ver así como ahora. La materia se va desintegrando y convirtiéndose nuevamente en luz. Al final seríamos cuerpo, más energía, más espíritu, más luz que cuerpo. Entonces, en la historia de la humanidad, de las culturas, hubieron muchos seres humanos que se iluminaron. ¿Por qué? Porque esos seres humanos empezaban a hacer ejercicios de luz, para que su luz, que ya sabían que existe en el cuerpo, se vaya creciendo, 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 hasta tal punto que se salga del cuerpo mismo, de la materia, ¡prac!, y se hace una luz. Eso se llama iluminación. El árbol incluso un día se podrá iluminar, el agua, todo, porque dentro de todo hay luz. ¿Cómo creen que vivimos? El sol emana luz, y esa luz entra y penetra la tierra, o sea, los seres de la naturaleza absorben esa luz, y eso crea la vida. No somos una máquina que necesitamos combustible o batería. Somos humanos, todavía somos naturales, o sea, nuestro cuerpo también absorbe luz para tener la vida. Nuestro cuerpo viene a ser como el planeta Tierra, por eso decimos Pachamama, Madre Tierra. El cuerpo es como la Tierra y la luz solar entra al espíritu, al cuerpo, y se va llenando, llenando. La única diferencia es que esto no se practica. Miren, la cultura solar inca practicaban esto, los sacerdotes cada día. Hoy día nadie sabe de eso. Se ha enseñado cualquier otra cosa en las religiones y menos a manejar la luz. Entonces ya el humano se olvidó, no sabe que se puede iluminar, no sabe que el poder de la luz. Pero en muchas culturas lo sabían, habían iluminados, este continente estaba lleno de hombres iluminados, mujeres iluminadas en un pasado. Hoy día, pues solo recordamos, hablamos de la India, de los grandes gurús que se iluminan, del Tíbet, ¿no?, de los lamas, ¿no?, que se iluminan, y de otras culturas, pero no hablamos de nuestra cultura, porque no sabemos de eso, no hemos olvidado, pero eso no significa que no podamos hacerlo. Seguimos siendo seres naturales, por lo tanto podemos absorber la luz solar, y esa luz, cuando ya haya suficiente en el cuerpo, meditando, absorbiendo, haciendo un ejercicio solar, se va llenando, hasta un momento que esto va a traspasar los bordes, ¿no?, el pospo que se llama, o el borde del espíritu. Y en ese momento aparece hasta en el cuerpo, sale la luz. Ese es un momento que decía, el momento de la iluminación. Y la iluminación es como uno entra en un plano tan superior que puede ver todo, el pasado, el futuro, tantas cosas que hacen que nuestra conciencia en ese rato se vuelva absolutamente conectada con el cosmos, con el movimiento de creación, con el movimiento de la Pacha, con ese movimiento, digamos, de la evolución verdadera, no del sistema, sino de la evolución, lo que está pasando en el cosmos, en las estrellas. Y si practicamos, digamos, miles de años, en algún día pues ya parecemos ya bombitas de luz, todos son casi luz, como una luciérnaga. Entonces, más o menos así para que entiendan, esto no tiene nada que ver con esoterismo ni alguna creencia rara, más bien son fundamentos sagrados de nuestra cultura milenaria, lo cual aquí compartimos. ¡Hayaya! Pachaini. Hayaya, maestro. Muchas gracias. Cuando dije Hayaya, que viene de Bolivia, una palabra aymara, que lo tomaron también los incas, ¿no?, del Puquina, un origen, una raíz ancestral, después quechua y quichua. Entonces, es como decir aquí en Ecuador, Huyayay, y en Perú dicen Hailyi. Es lo mismo para definir que se manifieste, que se haga, que sean bendecidos con el hacerlo.
con el manifestar, porque si no mis palabras quedarían solamente grabadas y no haría efecto en las personas, pero en uno de ustedes, y si es posible en todos ustedes, haga un efecto para que cambie su vida, haga el cambio. Eso quise decir en Hayaya, y después dije Pachaini, agradecí en ese momento cósmicamente, agradecí aquí con esa palabra a la Madre Río, a la montaña, se llama Amaro Rumi, allá arriba, esa montaña sagrada detrás de mí, agradecí a todo el entorno, al Hanajpacha, al cosmos, a las estrellas, al Padre Sol, a la Madre Luna, con el Pachaini. Es una gratitud cósmica. Gracias, maestro. Queridos amigos, así hemos llegado al final de este primer episodio. Gracias por acompañarnos para el estreno de Nuestras Facultades. Encuéntranos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y TikTok como Nuestras Facultades. Y coméntanos desde qué parte del Ecuador o del mundo nos escuchas. ¿Cuáles son tus facultades humanas? Ya sean habilidades manuales, artes creativas, artesanales, académicas, profesionales o de cualquier índole. Todos tenemos diversas y distintas capacidades, muy de acuerdo a nuestra personalidad y el entorno donde nos desarrollamos. Asimismo, coméntanos si conoces a alguien que te ha deslumbrado con su sabiduría y conocimiento. Compártenos tus anécdotas y sugerencias. Queremos conocer más de nuestra audiencia para seguir aprendiendo juntos acerca de nuestras facultades. Hasta el próximo martes a las 4 de la tarde. Esto fue Nuestras Facultades, su podcast semanal en diálogo directo con los gestores de nuestro conocimiento. Les esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com.